El de Ciencia de la Salud, o sea, de Ciudadanía es más bonito. Este no me gustó mucho, pero bueno, ahí sí. Ya, ya, como les decía, la neurociencia y la neurobiología estudia el cerebro. Ya es algo relativamente que se ha estudiado mucho tiempo, pero igual hay cosas muy nuevas que se están descubriendo. Las neurociencias empezaron en la época de las guerras a investigarse. Todos estos científicos medios nazis y todo eso empezaron a investigar. Primero investigaban con ratones, ¿cierto? Y incluso llegaron a investigar con seres humanos. Y de ahí que empezaron a descubrir, por ejemplo, los síndromes de déficit atencional, Asperger, autismo y toda esa serie de cosas, ya porque tenían libertad para poder experimentar con seres humanos. La verdad es que bastante macabro, más de lo que habíamos visto con los ratoncitos, ya acá estudiaban con seres humanos. Ahora no es tan trágico porque con la tecnología un poquito se puede visualizar qué áreas del cerebro se encienden cuando se hacen distintas acciones. Ya entonces es un poquito más fácil detectar. La neurobiología tiene varias, sobre todo en el área de la educación, tiene varias implicancias porque se han descubierto muchas cosas y ahora se trata de enseñar a partir de cómo trabaja el cerebro. Y de aquí, por ejemplo, les va a sonar algunas veces no sé si tuvieron filosofía con algunos de los experimentos de condicionamiento clásico, Skinner, eh, y algunas otras teorías relacionadas con el aprendizaje. Entonces, eh, como estábamos hablando de drogas, sabemos que las drogas, y hablábamos la clase anterior, que son un problema de salud, ¿cierto? Salud pública. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mundo que consume drogas, estamos hablando de drogas ilícitas, imagínense las lícitas, eh, el 5% más o menos de la población mundial. Ya suena poco, pero son millones, millones de personas. ¿Ya? Y un porcentaje de esas personas tiene problemas con el consumo, es decir, es adicta, ¿ya? A pesar de que todas las personas estamos expuestas a consumir drogas, ¿cierto? Ya sea alcohol, nicotina, que son consumos legales, hay un porcentaje bajo de esta población que es dependiente, ¿ya? A cualquier droga. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay distintas evidencias que sugieren la existencia de que hay una relación de una parte genética y otra parte ambiental que va a provocar que algunos sistemas cerebrales, ¿cierto?, se tornen vulnerables a que el individuo padezca una dependencia o abuso de drogas, ¿ya? Hay ciertos patrones que nos van a decir quién puede ser adicto y quién no, ¿ya? Aparte, eso llevado a partir de la genética, ¿cierto? Y también los factores ambientales, que son los factores, por ejemplo, de riesgo que nosotros veíamos la clase pasada, factores de riesgo ambiente social, un poco la personalidad un poco débil, etc. Entonces, vamos a definir primero la adicción o dependencia de sustancias de abuso, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad cerebral que provoca la búsqueda y el uso compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias adversas que ésta provoque. Entonces, la adicción o dependencia a una sustancia se considera una enfermedad cerebral. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la droga es una sustancia química que provoca, ¿cierto?, un cambio en el sistema nervioso central, ya altera. Por lo tanto, se considera una enfermedad cerebral. Eh, Ahora, ¿cómo decir o cómo diagnosticar a una persona como adicta? Ya tenemos distintos criterios y si una persona cumple con 3 de estos criterios, sea cual sea, se puede decir que es adicta. ¿Ya? Por ejemplo, consumo riesgoso, problemas sociales o personales relacionados con el consumo, consumir grandes cantidades de droga por largos periodos,
presentar problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, intentos fallidos por abandonar el uso, utilizar mucho tiempo del día consumiendo la droga de abuso o en actividades relacionadas con el consumo, abandonar actividades que son ajenas al consumo de droga, síndrome de abstinencia cuando interrumpe el consumo de la misma, tolerancia a los efectos de la droga y renunciar a otras actividades por consumir la droga y sentir un fuerte deseo por consumirla. ¿Ya? Entonces, si se cumplen 3 de estas características, ya vamos a hablar de una adicción. ¿Ya? Cuando ya la persona empieza a hacer de su adicción, ¿cierto?, parte de su vida cotidiana, o empieza a generar problemas personales, familiares, ya estamos hablando de una adicción. ¿Ya? Y ¿por qué se consumen drogas de abuso? ¿Por qué a la gente le gusta la droga? Esa es la cuestión. Entonces, vamos a ver que hay distintos mecanismos cerebrales que tienen que ver con el sistema de la motivación y la recompensa. Ya nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro está hecho para aprender, nuestro cerebro aprende y para poder aprender se tiene que emocionar. Ya cuando se emociona o algo le llama la atención, hay ciertas partes del cerebro que se encienden, por decirlo así, y ahí se liberan sustancias químicas que promueven ese aprendizaje. ¿Ya? Después de ese aprendizaje, que está en una memoria a corto plazo, pasa a una memoria a largo plazo, pero antes de eso tiene que ejecutarse. Se llama memoria de trabajo. Y una vez que esa memoria de trabajo ya recibió su compensación, ¿cierto?, de distintas neurotransmisores, con el sueño, ¿cierto?, va a pasar a la memoria a largo plazo. Pero todo este proceso tiene que haber neurotransmisores que están ahí en contacto y hay distintos mecanismos cerebrales que ocurren aquí. Este es el cerebro de un ratoncito. Acá está el cerebelo, ¿cierto? Y hay distintas áreas que son muy similares a las del ser humano. ¿Estoy Y muteado? aquí hay que mutear. Aquí tenemos el área. Generalmente, cuando cuando el cerebro se da cuenta que quiere aprender, se estimula la amígdala, que está aquí. La amígdala se estimula y llega, ¿cierto?, al núcleo accumbens y ahí puede generar distintos mecanismos. Tenemos el hipocampo y también está la corteza frontal, donde se constituye la memoria operacional o de trabajo. ¿Ya? Entonces, hay distintos mecanismos que provocan, ¿cierto?, que haya una especie de recompensa en nuestro cerebro al hacer ciertas actividades. Por ejemplo, si se consume droga, se va a liberar dopamina. Y la dopamina me causa sensación de placer, de felicidad. Entonces, la persona, como está tan feliz, está tan contenta, quiere seguir estando así, por lo tanto se sigue drogando, por decirlo así. O las personas que hacen ejercicio, ¿cierto?, también se liberan ciertas sustancias químicas que lo hacen sentirse bien. Entonces la gente que es deportista, cuando deja de hacer deporte, se siente muy deprimida. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa recompensa en su cerebro que le causaba el deporte. O cuando uno escucha música o hace algo que le gusta, también recibe esa recompensa. Entonces, de esa forma trabaja el cerebro. ¿Qué le hicieron a esta ratita? A esta ratita le pusieron un electrodo para una estimulación eléctrica. Entonces, cada vez que esta ratita apretaba un botoncito acá, iba a recibir la estimulación eléctrica, que iba a sentir como, era como un shock de dopamina, entonces la ratita se iba a sentir bien, ¿ya? Entonces, cada vez que la ratita apretaba la palanca, le iba a llegar este choque eléctrico que le daba una estimulación y le hacía sentir bien. ¿Qué pasó con esta ratita? Este experimento se hizo en el año 1954 por James Old y Peter Miller y empezaron a trabajar esto que yo les he me adelanta cada rato, este sistema de motivación y recompensa o de reforzamiento. Era como muy similar al experimento de Skinner, ¿cierto? Que el condicionamiento clásico, que
por ejemplo, le mostraban un trozo de carne al perrito, ¿cierto? Y hacían sonar una campanita. Y después el perrito escuchaba la campana y empezaba a salivar porque asoció, ¿cierto?, la carne con el sonido, ¿ya? Ese es condicionamiento clásico, ¿ya? Es como cuando ustedes hacen un trabajo y yo les pongo un 7. Es como que todo el tiempo si van a hacer un trabajo después, van a esperar la recompensa, que es la nota o la felicitación o la carita feliz, como sea. Eso es un condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces acá ocurría algo similar, pero la ratita, ¿qué hacía? La ratita era capaz de hacer esto hasta 2000 veces en una hora, ¿ya? Y no le importaba la comida, el agua, el sexo, nada. Lo único que quería ir a apretar el interruptor y que tuviera la descarga, ¿cierto?, de recompensa. Entonces, las ratitas atravesaban superficie electrificada, soportaban choque eléctrico y hacían todo para sentir esta autoestimulación, ¿ya? Entonces, según estas observaciones, estos caballeros llegaron a la conclusión, que en esa época obviamente fue revolucionaria, de que la conducta estaba impulsada por el placer, es decir, la sensación que dejaba esta dopamina en el cerebro. Aquí tenemos el cerebro humano, ¿ya? Y tenemos distintas áreas. Las vamos a ver a grandes rasgos porque esto es bastante complejo y son vías metabólicas complejas. Está el sistema dopaminérgico, es decir, son rutas metabólicas que ocupa la dopamina, ya para hacer acción en nuestro cerebro. Entonces, aquí se observa un corte sagital, ¿cierto? Y el cerebro humano tiene una zona que se llama mesolímbica, microestriatal, mesocortical, que aquí en el córtex de la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces hay distintas rutas, ¿ya? Aquí una ruta en rojo, la otra ruta en verde, esta en naranjo, ya son rutas que sigue la dopamina. Entonces, acá observamos y recordar un poquito, ¿cierto? Esta es una neurona presináptica, neurona postsináptica. Acá tenemos distintas hormonas que hacen que nuestras vesículas, que contienen dopamina, ¿cierto?, al llegar a la neurona postsináptica, llegan a los receptores. Ya hay receptores de dopamina. Y ahí se puede la dopamina liberada al medio presináptico y actúa, ya dando esa sensación de placer. La sinapsis adicionalmente señala que el transportador de dopamina es bloqueado. En este caso, por ejemplo, si hay cocaína, que es una droga, ¿cierto? Lo que hace la cocaína es bloquear los receptores o transportadores de dopamina que la recuperan. Entonces, al no poder ser recuperada la dopamina y yo en exceso acá, la sensación de la dopamina se prolonga por más tiempo, ¿ya? Entonces esa es la sensación que causa, en ese caso, esa droga que es dopamina, que quede circulando por más tiempo. Profe, ¿Sí? pero por ejemplo, ¿esas neuronas son únicamente de dopamina o también son de otra hormona? Eh, Estas hormonas pueden ser distintas, o sea, las neuronas pueden ser distintas. Hay algunas que son específicas, pero también hay otras que tienen distintas funciones, ¿ya? Depende de las vesículas que transportemos acá. Pero eso es fácil porque, por ejemplo, existen medios de recaptura, por ejemplo, canales aquí, no sé, de acetilcolina. Y viene la acetilcolina y cuando recibe la señal, la acetilcolina ya está encapsulada en vesícula y después se libera, ¿ya? Pero generalmente como son rutas, hay muchas neuronas que sí son específicas, ya que son especial para dopamina, otra especial para acetilcolina, etc. Ya. Bien. ¿Qué se da aquí?
que el sistema de motivación y recompensa está anatómicamente construido por neuronas dopaminérgicas. ¿Viste? Acá habla de las neuronas dopaminérgicas, es decir, que están solo especializadas para el transporte de dopamina, ¿ya? Y estas se ubican en un área específica que se llama área ventral tegmental, que vamos a decir AVT, ¿ya? Estas neuronas de AVT se van a proyectar al núcleo accumbens, que aquí tenemos el otro simbolito, y también a la amígdala, ¿ya? Entonces, esa va a ser una vía que se llama mesolímbica, ¿ya? Y después, cuando va hacia la corteza prefrontal, constituye la vía mesocortical, ¿ya? En general, estas no son las únicas vías dopaminérgicas que tiene el cerebro, pero sí son una de las más importantes en este sistema de motivación y recompensa. ¿Cuándo se activan estas vías? Cuando son tareas gratificantes, por ejemplo, como comer o tener sexo. ¿Ya? Estos son reforzadores porque responden a la homeostasis. Entonces son normales dentro del organismo porque responden a situaciones que son básicas y que permiten que el organismo se mantenga en todas sus condiciones correctas. ¿Ya? Nosotros ya hablamos un poquito de homeostasis. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este mismo sistema está activado por drogas y esto sabemos que no son necesidades hemostáticas, por lo tanto se les llaman reforzadores vacíos, porque no responden a necesidades básicas de nuestro cuerpo o de la homeostasis. Entonces, a diferencia de los reforzadores que sí son necesarios, las drogas van a activar en demasía este sistema, ¿ya? Entonces van a promover una mayor liberación de dopamina y van a facilitar una mayor sensación placentera, ¿ya? Entonces, como se libera en forma masiva dopamina, esto se asocia al consumo y una reducción en su liberación, incluso por debajo de la liberación basal al cesar el consumo. Entonces, es como algo extremo. Se libera demasiada dopamina y cuando ya no está el estímulo, la base o lo mínimo que tenemos de dopamina se extrema, ¿ya? Como que en el caso de la droga son situaciones muy extremas en cuanto a la liberación de dopamina. Entonces, en relación a esto, ¿ya? Esto es complicado analizar todas las vías, ¿ya? Pero estos vías podemos decir que son producto de una carga genética, ¿ya? Una carga genética o de regulación epigenética. La epigenética es cómo se regulan los mismos genes que están en el ADN. Entonces, esta especie de adicción puede estar regulada más allá por los genes. Entonces, venimos a la siguiente pregunta. ¿Qué personas pueden volverse adictas a una droga de abuso? Y acá llegamos a un patrón que nos dice que hay cierta relación entre los rasgos de la personalidad y la vulnerabilidad al desarrollo de la dependencia de una droga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están predispuestas genéticamente a ser más adictas que otras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen algunos síntomas o signos definidos. Por ejemplo, aquellas personas que son más impulsivas, que responden a estímulos sin reflexionar en las consecuencias, que tienen dificultad para establecer y seguir planes, que tienen una actitud de urgencia y conductas autolesivas no suicidas, es decir, que tiende a como hacer cosas que lo lastimen, ¿ya? Aquellas personas que exhiben poco control de la atención, ¿ya? Entonces, hay gente que pierde el interés fácilmente por un objetivo. Quiere hacer una cosa, pero después ya se olvida y quiere hacer otra. Aquellas personas que también pueden presentar agresividad, ¿ya? O responden fácilmente con violencia a distintos estímulos que la mayoría de las personas también tienen una gran tendencia a las adicciones, ¿ya? Entonces, estos síntomas o signos, hay varias características que pueden hacer que una persona sea adicta.
Por ejemplo, se asocia también a la psicopatía o a la sociopatía. También trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, trastorno bipolar, trastorno limítrofe de personalidad, entre otras. Ya, esto es un patrón, no se vayan a asustar con que tienen alguna característica, pero son patrones que se pueden encontrar en personas que tienden a ser adictas. Ya, es decir, hay una predeterminación genética o del ambiente en relación a esto. Ya, personalidades ya formadas que tienen un poquito más de características a ser vulnerables al consumo de drogas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo es la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y tenemos distintos reforzadores, algunos necesarios y otros vacíos. ¿Cuáles son los reforzadores necesarios? El alimento, ¿cierto? Y el sexo, que son cosas naturales. Pero los reforzadores que son vacíos, es decir, que no responden a ninguna necesidad corporal o fisiológica, aquí tenemos distintas drogas, ¿cierto? Alcohol, nicotina, morfina y cocaína. Entonces nos damos cuenta que aquí en la curvita se libera dopamina, ¿cierto? Cuando consume un alimento, por eso que es tan rico comer, ¿cierto? Y después esos niveles caen, pero se mantiene, ya la curva no es tan exagerada, la, la liberación de dopamina no es tan exagerada. ¿Qué tenemos aquí? Sexo, el alcohol, la nicotina, ¿cierto? La nicotina está muy parecida a la del alcohol. La morfina, fíjense, la morfina se mantiene un poquito más estable en el tiempo y la cocaína se libera y cuando cae se notan las consecuencias. ¿Ya? Aquí hay un aumento explosivo de dopamina, se mantiene cierto un tiempo, alrededor de casi 3 horas y después cae. ¿Ya? Eso es más o menos las curvas y cómo es la liberación de dopamina. Entonces, ¿cómo relacionamos el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Porque alteran el funcionamiento del sistema nervioso, a los problemas de salud. Tenemos un problema, ¿cierto? Que dependiendo de la cantidad la cantidad consumida puede generar dependencia. Y esta dependencia, ¿cierto? Puede causar problemas sociales, crónicos, agudos, incidentes, lesiones, ¿ya? Y también puede causar enfermedad crónica, ¿ya? A su vez, este consumo de sustancias tiene efectos psicoactivos, es decir, puede provocar intoxicación en nuestro sistema y también distintos efectos en cómo ocurren todos los procesos bioquímicos y fisiológicos. Ya, bueno, acá este texto sale en las sugerencias que yo les di de la bibliografía y aparecen todos los efectos de las distintas drogas, mecanismo de acción, tolerancia y el consumo prolongado, que es lo que afecta. ¿Ya? Lo que me llamó más la atención, por ejemplo, que los hipnóticos y sedantes deterioran la memoria. ¿Ya? ¿Qué más? Los opioides, todos los derivados del opio, ¿cierto? Causan problemas con el estrés o problemas de aprendizaje en cuanto a la respuesta, ¿ya? Los cannabinoides, ¿cierto? Tienen alto riesgo de aumentar las enfermedades mentales. Por ejemplo, la psicosis, la gente que tiene epilepsia, la gente que es esquizofrénica, ya, esa gente no puede consumir cannabis porque aumenta la enfermedad, ya es muy grave eso. Y eso en general, las anfetaminas también tienen grandes cambios metabólicos, ¿cierto? Producen deterioro de la cognición, es decir, de cómo percibimos las cosas.